Déjeme saludar. Antes de escuchar lo que dijo el subsecretario Hugo López-Gatell hoy en la mañana, déjeme saludar a la doctora Laura Jiménez Fibit, doctora en Ciencias Médicas por Harvard. Bueno, usted la conoce muy bien, una muy querida colaboradora de este espacio. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora, bueno, pues a ver, me permite que escuchemos por partes lo que dice el señor Hugo López-Gatell hoy en la mañana en Palacio Nacional y nos ayuda a entender, doctora. Claro que sí. Dice el señor Gatell que ya hemos pasado de un estado epidémico a un estado endémico. Tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales que afectan a múltiples aspectos del bienestar social a un estado de vivir con el virus, estado endémico. El primer criterio es una alta capacidad de respuesta, alta cobertura de vacunación, muy pocos fallecidos. Con base en estos criterios podemos identificar que en México estamos ya cerrando el ciclo epidémico y transitando a el estado endémico. Y en español, si es usted tan amable, doctora Laura Jiménez Fibit, ¿qué dijo el señor Gatell? Sí, bueno, lo que dijo es una insensatez. Es decir, además es absolutamente falso. De esta retórica que algunos especialistas se empeñan en seguir empujando sobre la endemicidad de esta enfermedad, en realidad ya son muy pocos los grupos académicos o las voces académicas que siguen empujando esta idea que ahora sabemos que es falsa. Endémico significa, López-Gatell utiliza el término equivocadamente. Es una lástima que el subsecretario no sepa de lo que está hablando, ¿no? Porque endémico significa, sí, no necesariamente tener una enfermedad leve, ni tampoco tener una enfermedad, vamos a decir, controlada. Endémico significa que podemos predecir el comportamiento de la enfermedad. Por ejemplo, es decir, ¿como una influenza? Correcto, como la influenza, en donde podemos predecir que en ciertos meses del año prácticamente no se presentan casos y hay una temporada donde se elevan los casos y luego bajan y eso se vuelve predecible. No y el se COVID vuelve anticipable. Todavía. No, bueno, venimos saliendo de la peor ola de contagios que se ha tenido en el mundo durante toda la pandemia, que fueron las olas Omicron. Nadie pudo haber anticipado ni siquiera haber adivinado que una ola tan severa iba a azotar al mundo. Apenas en el mes, vamos a decir, de septiembre, octubre del año pasado, nadie podía siquiera haber imaginado que algo así iba a ocurrir, pero ocurrió. Esto quiere decir, venimos apenas saliendo de un episodio que fue totalmente inusitado e inesperado, y ahora quieren hablar de que la enfermedad se vuelve endémica. Y el doctor López-Gatell trata de decir, bueno, ya, porque ya es necesario que nos olvidemos de la pandemia, pues vamos a convertir esto ahora, ya vamos a dejar atrás la etapa pandémica o epidémica y vamos a llevarla hacia la endemia. Bueno, falso. Esto no es una decisión que se pueda tomar así, arbitrariamente. O sea, es falso lo que dijo el señor Gatell hoy. Sí, es absolutamente falso. Seguimos en pandemia. Es decir, la Organización Mundial de la Salud no ha levantado la emergencia sanitaria global. Correcto. No se ha levantado la emergencia, queriendo decir que seguimos en pandemia en este momento. Que lo que quiere decir que seguimos en un ciclo epidémico. Es correcto, seguimos en un ciclo epidémico en donde no podemos ahorita muy bien predecir para dónde vamos. Es decir, ahorita, por ejemplo, venía en descenso los contagios a nivel mundial, muy rápido descenso después de la gran ola Omicron. El descenso ahora ya se estancó y comienza otra vez a tener una tendencia hacia arriba. Donde hay una tendencia al alza actualmente es en Europa, particularmente los países de la Unión Europea. Muy bien. China está sumida en una crisis así franca, ¿no? Nueva Zelanda, Finlandia, Israel, Irlanda, Portugal, etcétera. Son países que todos ahorita tienen un pequeño, si bien apenas es el indicio de un repunte, están en repunte. Es decir, no podemos anticipar la siguiente variante que va a llegar del virus,
Ni ¿Cuál será cuándo, su ni cómo. comportamiento? Exactamente. Por eso es lo que significa que no estamos en estado endémico, sino epidémico. Lo que pasa es que ya ve que el subsecretario, bueno, es una cosa ahí de no entender o de no quererse explicar o de enredar las cosas. Pero bueno, falso lo que dice hoy. Y espérenme tantito, porque quienes no escucharon la conferencia, esto es lo que dijo sobre el cubrebocas. El cubrebocas es una medida para reducir transmisión. Es poco efectivo para protegerse a uno mismo. No vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es, en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. Quitamos varias cosas que fueron definitivamente de muy poca utilidad, como los tapetes sanitizantes, los túneles, etcétera, que siempre recomendamos no utilizar. Que siempre recomendado no utilizar, es que, bueno, perdóneme doctora, pero... Sí, bueno, perdón, Es increíble. Sí. Verdaderamente. Estuvimos diciendo desde hace más de un año, todas las voces académicas, científicas, estuvimos diciendo desde hace tanto, dejen los tapetes sanitizantes que no sirven de nada, dejen de estar rociando a la gente, sí. Eso incluso puede llegar a ser nocivo, dejen, lo que necesitan es tomar las medidas para prevenir la transmisión por aire, que es la forma como el virus se transmite. No obstante, que lo venimos repitiendo porque ya sabemos desde hace más de un año que el virus se transmite primordialmente por la vía aérea, el gobierno y las autoridades sanitarias, particularmente de nuestro país, encabezadas por López-Gatell, se rehusaron hasta apenas una semana o semana y media en levantar esas medidas que eran completamente inútiles para detener la transmisión del virus. Pero ahora él quiere embolsar el uso del cubrebocas dentro de ese mismo paquete, y el señor nuevamente, es que yo no sé qué parte de que en cifras oficiales en este país se han muerto más de 24,000 personas, que la última estimación del exceso de mortalidad a nivel mundial nos sitúa en el cuarto sitio a nivel mundial de muertes, en 798,000, es la última estimación que se hizo publicada en The Lancet hasta el 31 de marzo, que acaba de pasar. No sé, que de 192,000 niños huérfanos a consecuencia de la pandemia, el subsecretario no comprende, porque poner a la gente en riesgo realmente es una actitud criminal. No es lo mismo quitar los tapetes sanitizantes, claro, que evidentemente no sirven de nada, que decir que ya no es necesario utilizar cubrebocas. El señor siempre estuvo equivocado sobre el uso del cubrebocas, pero estuvo equivocado desde el inicio de la pandemia, con la necedad de que no servía, que no habían evidencias, que no era necesario, y hoy sabemos que de haber sugerido o implementado el uso obligatorio de cubrebocas desde el inicio de la pandemia, quién sabe cuántas decenas de miles de vidas se hubieran salvado en este país. Siempre nos quedaremos con esa duda, pero además, doctora Jiménez Fibi, dice, insiste en el punto, es poco efectivo para protegerse a uno mismo. ¿Por qué lo dice? No sé, él sigue diciendo cosas que no tienen sustento en la ciencia. Es decir, dice cosas que ya no se sabe si ya cree las propias mentiras que dice, o cuál es el motivo que sigue repitiendo cosas que son absolutamente y demostrablemente falsas. Es decir, la medida que hoy sabemos y se reconoce a nivel mundial por todas las instancias internacionales como la más efectiva, la más económica y la más fácil de utilizar para prevenir la transmisión de esta y otras enfermedades respiratorias que se transmiten por la vía respiratoria, es precisamente el uso de una buena mascarilla. Mire, doctora, entonces, quienes nos escuchan, porque todo se vuelve político, pero es bien fácil. Muchos de los que nos escuchan, si hacemos, y yo misma y usted misma, si hacemos memoria, tuvimos menos gripes, tuvimos menos casos de influencias, menos alergias. ¿A qué se lo debemos? Al cubrebocas. Al cubrebocas, absolutamente, sí, porque además recordemos que en este país con el que nada se hizo obligatorio, siempre hubo unos mensajes realmente muy contraproducentes que se daban a la población, pues la gente solita, por sentido común, empezó a utilizar el cubrebocas, aunque no se recomendó de forma obligatoria en ninguna parte,
y todo esto, y esto realmente es algo que sirve. Ahora, por estas declaraciones, lo siguiente que va a pasar es que van a haber escuelas en el país que van a querer ya dejar de utilizar el cubrebocas, pero cuidadito. Es decir, claro, todos queremos ver el fin de la pandemia ya. Pero vivos, y ¿no? para cómo van las cosas, sí, claro. Y para cómo van las cosas, posiblemente para finales de verano o en el otoño de este año, quizá la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pueda ya estar en condiciones de retirar la alerta sanitaria global, ¿no? La enfermedad aquí se va a quedar, desde luego, pero necesitamos, para llegar a ese punto, 1, seguir ampliando la cobertura de vacunación, y 2, seguirnos cuidando contra el contagio. Esto sigue siendo indispensable. Muy bien. Bueno, doctora, pues le agradezco mucho, como siempre, esta información y qué gusto platicar con usted. Qué amable. Muchísimas gracias, Azucena, siempre un placer. Gracias.